A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En muchos lugares del mundo, en especial lo que llamamos Occidente, se celebra hoy el Día de los Enamorados. Y se dice que el protector de todos aquellos que entregan su corazón se llama San Valentín. En este caso se mezclan la historia y la leyenda, pródiga siempre cuando del amor se trata. Algunos dicen que el Día de los Enamorados se explica porque por esta época en el hemisferio norte los pájaros se aparean y la naturaleza explota en trinos y colores. Otros dicen que hubo un hombre que cuando la Iglesia Católica era perseguida, casaba a los enamorados a escondidas bajo el ritual de la Iglesia. Otros afirman que en verdad era una fiesta de otras religiones llamadas paganas por los católicos porque eran celebradas por los campesinos de la antigua Roma en homenaje a su dios del amor, al dios Eros. Cualquiera que fuere la razón y la esencia, en cualquier continente de todas las épocas, los humanos hemos inventado la más poderosa y noble de todas las fuerzas. Hemos inventado el amor y por él hemos sido capaces de morir y de vivir. En todo caso, San Valentín, el santo que hoy recordamos, vivió por el siglo III y se consagró como el protector de los enamorados. Y hoy, 14 de febrero, se le recuerda con gratitud. Y con dioses o sin dioses, con historias o sin ellas, sabemos que el amor es la potencia que nos eleva cada día y la única que nos permitiría, por un instante, estar de rodillas. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscalía critica reformas a ley de extinción de dominio que aprobó la Asamblea. Con allanamiento tácito de la Asamblea Nacional, el IVA subirá al 13%. Ministerio de Salud entregará reglamento de la eutanasia en 2 meses. En el segmento de opinión, el IVA, un tongo de mal gusto. En política internacional, propuestas irreales. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Los años perdidos de salud. Mauricio Gándara, hay que recuperar la relación con Rusia. Noticias del día. Fiscalía critica reformas a la ley de extinción de dominio que aprobó la Asamblea. La Fiscalía General del Estado manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley Orgánica para el Ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, porque no se acogieron las observaciones planteadas durante el análisis del proyecto en la Comisión de Régimen Económico. La entidad liderada por la fiscal Diana Salazar se pronunció horas después que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la norma que fue impulsada por el presidente Daniel Noboa. Las recomendaciones que el Ministerio Público indica que no fueron incluidos en la ley tienen que ver con los tiempos de trámite de investigación y proceso en extinción de dominio, así como la dependencia innecesaria de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Al respecto, el texto aprobado por la Asamblea redujo de 12 a 6 meses el tiempo de duración de la investigación patrimonial. En el comunicado de la institución se advierte que la reducción del tiempo de tramitación, lejos de abonar a una efectiva recuperación de capitales ilícitos, limita su accionar al restringir el proceso a periodos que, por la misma naturaleza de esta acción, requieren más tiempos. Asimismo, el Parlamento estableció que la extinción de dominio regirá cuando exista una sentencia condenatoria previa con 3 excepciones. La ley aprobada en el Pleno ya fue remitida al presidente de la República, Daniel Noboa. El mandatario tiene un plazo de 30 días para pronunciarse. Si no veta el texto total o parcialmente, la norma irá directamente al registro oficial para su publicación y entrada en vigencia. Con allanamiento tácito de la Asamblea Nacional, el IVA subirá al 13%. La Asamblea no alcanzó este 9 de febrero los votos para allanarse al veto del presidente Daniel Noboa, con el que insistió en incrementar el IVA, pero tampoco para ratificarse en el texto con el que se negó el aumento del impuesto. Es decir, tras las fallidas votaciones, entró a operar la figura del allanamiento tácito. Lo anterior implica que la objeción presidencial será publicada en el registro oficial tal y como la planteó Noboa.
El IVA se fija en el 13% con la posibilidad de que el mandatario pueda elevarlo circunstancialmente hasta el 15% previo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Con la norma, el gobierno nacional pretende obtener 1.400 millones de dólares para financiar el conflicto armado interno contra el crimen organizado. Esto representa alrededor del 28% del déficit fiscal estructural del Ecuador, el cual está en alrededor de 5.000 millones de dólares al año. O para decirlo de otra manera, de forma sistemática a la caja fiscal le faltan 5.000 millones de dólares en ingresos para cubrir todos los gastos en el sector público ecuatoriano. Por eso se necesitarán medidas urgentes por el lado del gasto, como la focalización de los subsidios a los combustibles y el recorte y optimización del tamaño del Estado. Ministerio de Salud entregará reglamento de la eutanasia en 2 meses. Una mesa técnica del Ministerio de Salud Pública elaborará una normativa para la aplicación de la eutanasia en Ecuador. Esto luego de que con 7 votos afirmativos de 9 jueces, la Corte Constitucional dio paso a la demanda que presentó Paola Roldán, quien había pedido declarar la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere al homicidio simple y se sanciona con prisión de entre 10 y 13 años. El fallo de la Corte Constitucional dispuso al Ministerio de Salud Pública para que en el plazo máximo de 2 meses desde la notificación expida un reglamento que regule el procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa, voluntaria y avoluntaria a la luz de criterios técnicos y en observación del fallo, normativa que tendrá vigencia hasta la aprobación de la ley respectiva. A la Defensoría del Pueblo le dispuso en el plazo máximo de 6 meses contados desde la notificación de la sentencia que presente un proyecto de ley que regule los procedimientos eutanásicos. Además, dispuso que la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 12 meses contados desde la presentación del proyecto de ley, conozca, discuta y expida la ley que regule los procedimientos eutanásicos. En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública indicó que para elaborar la normativa conformó una mesa técnica que entregará el documento en un plazo máximo de 2 meses. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Mariana Yepes, ex fiscal de la Nación, para hablar acerca de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Escuchemos qué es lo que dijo. Bueno, yo creo que esta ley es importante no por ser la primera, no porque supla un vacío legal en nuestro ordenamiento jurídico, sino que lo mejora, considera ciertos aspectos que en la ley anterior no estaban contemplados y aclara algunos temas. Era necesario que exista la legislación para la extinción de dominio. Esa necesidad se deriva de qué? De los instrumentos internacionales, de las convenciones de tanto de Naciones Unidas como la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Ciertos países también han tenido una ley de extinción de dominio con muchísima anticipación. Por ejemplo, Colombia, que ya tenía en la década del 90 ya tenía una ley de extinción de dominio. Eso motivó que la Fiscalía Ecuatoriana presente un proyecto de ley de extinción de dominio a fines de la década del 90 y comienzos del 2000. Pero se presentó en la Asamblea y no tuvo eco, no les pareció interesante, ¿no? Luego han venido presentándose en otra época, un fiscal general también presentó un nuevo proyecto basado en el mismo, pero enriquecido con nuevas experiencias y tampoco aceptó. Hasta que llegamos al año 21, me parece, ¿no? Y se dicta la ley de extinción de dominio. Esta ley, pues, contempla varios temas que son muy importantes, entre ellos el trámite, la autonomía de la acción de extinción de dominio, que ese es un tema que debería interpretarse debidamente, porque además que sea de carácter patrimonial. El presidente Moreno, cuando iba a aprobarse, a poner en vigencia esta ley, él presentó una solicitud, una petición ante la Corte Constitucional para que se declare la inconstitucional de diferentes temas. Eso me llama la atención, ¿no? La Corte Constitucional únicamente 2 temas aceptó, y uno de ellos es la
sobre la imprescriptibilidad de la acción. Entonces, ahora está en vigencia todavía esa ley. Luego hubo unas reformas el año 23, una ley que modificó varios cuerpos legales, entre ellos COIP y también la ley de extinción de dominio. Pero en lo fundamental se ha mantenido la ley del 21. Lo importante es conocer qué aplicabilidad y qué efecto ha tenido en nuestra realidad nacional. ¿Ha servido para la lucha contra la corrupción? Eso sería de conocer, porque estamos a veces... ¿Usted piensa que ha servido contra la lucha contra la corrupción? Yo no creo sinceramente, porque me parece que escuché que solamente han habido 2 casos desde el año 21 acá, en los cuales se ha hecho extinción de dominio. Pero veamos si se ha planteado como una acción autónoma, como menciona la ley. Me parece a mí que eso se debe a las sentencias condenatorias y como un resultado de las mismas, ¿no? Que toda sentencia condenatoria tiene implícita como consecuencia el pago de las reparaciones patrimoniales y también sería la recuperación de bienes. Entonces, no está muy claro. Pero ahora tenemos modificaciones a la ley, o sea, no es una nueva ley, sino que son modificaciones de la ley y también a otras leyes, como lo de la contratación pública. Hay un tema que es sumamente interesante, el tema de la prescripción, de la imprescriptibilidad. Si bien la Corte Constitucional consideró que era inconstitucional legislar indicando que era imprescriptible la acción de extinción de dominio. Dijo que era inconstitucional. Ahora la Asamblea ha encontrado una salida que me parece positiva. Tengo que aceptar que está muy bien concebido eso. La prescripción dice que se producirá en 80 años. O sea, da 80 años como para perseguir los bienes de quienes cometieron actos de corrupción. Entonces, me parece adecuado, sin violentar el criterio de la inconstitucionalidad que dice la Corte Constitucional. Aquí tiene una salida bastante positiva. María del Mar Gallegos, abogada penalista, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la crisis carcelaria y el resultado de la intervención militar. Veamos la nota. Yo creo que es importante la participación de los militares en la cárcel. Definitivamente que ha disminuido la violencia, al menos intracarcelaria, pero también creo que es una cuestión de percepción del ciudadano. A ver militares en la cárcel, todos los operativos que han hecho, las requisas que han hecho, descubrir estos VIP que tienen los presos, pues realmente ha dado una visión de lo que es la realidad de las cárceles, ¿no? Y que no puede seguir pasando. Pero yo creo que estos son medidas paliativas, es decir, sirven en un momento, pero no van a durar para siempre, a menos que tengamos, ni aun cuando tengamos a los militares para siempre en las cárceles nos va a servir. Porque no se está estamos atacando a una parte de toda esta cadena de delincuencia. La delincuencia se forma, digamos, desde la teoría criminológica, tiene como 3 espacios, ¿ya? Una primaria, secundaria y terciaria. La primaria es en la raíz de la criminalidad, dónde se está produciendo la criminalidad, por qué se produce la criminalidad. Luego, cómo los delincuentes acceden o tienen esta relación con la justicia. Y tercero es la rehabilitación o la parte carcelaria, la ejecución ya de la pena como tal. Entonces, nosotros estamos actuando, como te das cuenta, en la última fase. Entonces está bien. Yo no digo que no debe existir este tipo de mano dura, porque es una mano dura que aun cuando yo digo hay que trabajar en las raíces, no descarto trabajar en la mano dura. Ahora, estos índices sí llaman la atención. Acuérdate, Milton, que íbamos como en un índice de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hasta 46, hasta 44. Llegó a un índice altísimo, a llegar a ser uno de los países, o el país más violento de la región, al menos con ciudades más violentas de la región, como Esmeraldas. Entonces, ver que ahora tenemos 10, habría que ver realmente las estadísticas. Yo soy muy escéptica de las estadísticas que nos dan. ¿Con qué comparan además? ¿No? Porque a veces comparan con la semana pasada, otras veces con el mismo periodo del año anterior. Es decir, creo que se ajustan también a la conveniencia del momento. Exactamente, ¿y qué es lo que nos reflejan? Claro, esto nos refleja que existen menos violencia, menos homicidios, pero también me demuestra otra cosa. Del martes anterior al día de hoy, tenemos casi 2,000 nuevos PPLs, personas privadas de libertad. Entonces, hay que hacer un análisis integral de los números. Ese es el tema. Hasta el 8 de febrero, 6,626 personas detenidas, 241 por terrorismo. Exacto.
¿Y dónde están? Es la pregunta. Exacto, esos 6.000 fue hasta como hace una semana. Recién entre la semana de martes y ahora, 1.000 más, 1.000 y pico más. Espérate. Entonces Sí. creo que son como 7.000, bordean los 7.000. No, hasta el 8 de febrero, dice ayer. Sí, 6.000, ya, 6.000, pero imagínate Ahí que... está otra vez la confusión. Exacto, porque yo tengo aquí un dato que te dice que tenemos 1.975 detenidos desde, con corte, solamente del 9 al 17 de enero. La comparación es 23 de enero había 3.219 y hoy hay 3.000 más, son 6.626, pero bueno, son miles. La pregunta aquí es, ¿dónde están esos miles de detenidos? Exactamente. ¿Ya salieron? ¿Cuántos están siendo procesados? ¿Cuántos están recibiendo? Vi que 2 en Esmeraldas recibieron sentencia por terrorismo, así rapidísimo. Sí, bueno, ahorita están activados muchísimo estos nuevos jueces anticorrupción que se crearon unidades especiales, que me alegro porque que existan estas unidades especiales para tratar este tipo de delincuencia, pero si tú te fijas, tenemos casi 6.000, el número, digamos, bordar los 6.000, 7.000 presos nuevos, ¿dónde se les está poniendo, no? Es necesario la infraestructura adecuada, están creando, se va a crear nueva infraestructura, pero no estamos atacando a través del problema, porque si tenemos a los militares siempre, bueno, pero otra vez solo ataco este problema. Pero acuérdate cuál es la consecuencia o la causa de las masacres carcelarias, el hacinamiento penitenciario. Entonces estoy metiendo a 6.000 personas nuevas a las cárceles, lo que me aumenta de lo que tenía hasta septiembre, más o menos, tenía unos 31.000 presos, 32.000 personas privadas de libertad. Ahorita estoy bordeando entonces casi los 38.000 presos. ¿Y dónde están todas esas personas? Y además, ¿cuántos bajo la modalidad de prisión preventiva? Porque como tú bien dices, recién están siendo procesados, porque recién están en desde enero acá, están entran a un proceso penal. Entonces tienen prisión preventiva. Entonces, yo hasta septiembre que hice una consultoría al respecto, había 31% de personas privadas de libertad en las cárceles. Es decir, ¿cuántos habrá ahorita? ¿Sí? Que bordeará casi el 50% de personas, con prisión preventiva. Es decir, con una medida cautelar. Lo importante sería hacer un análisis de todo ese círculo de personas privadas de libertad bajo la figura de prisión preventiva, cuántos efectivamente tienen una sentencia ejecutoriada. Y ahí yo medir el éxito realmente de la justicia frente a este tipo de delitos. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habló acerca de la constitucionalidad de la ley que incrementa el IVA y el veto parcial por parte del Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo. Ese proyecto de ley tiene varios problemas, y varios problemas que se provocan no solo por excesos de la propia Asamblea Nacional en el trámite de formación de esta ley, sino también por lo atarantado que resultó el veto del presidente de la República, al insistir en un asunto que la Asamblea finalmente ya no contempló en el proyecto que salió luego del segundo debate. En el caso de la Asamblea, el problema es la creación, como usted indica, de unas nuevas, entre comillas, contribuciones, que en realidad son impuestos. Por más que usted le ponga el membrete que le ponga, se trata de nuevos impuestos que gravan a utilidades, y eso en el derecho tiene nombre y apellido, se llama impuesto a la renta. Si yo tengo una utilidad, yo soy abogado, cobro un honorario, sobre ese honorario yo emito una factura, cobro un IVA, si no me lo logro compensar, tengo que pagar ese IVA, pero además, ese ingreso, esa renta que a mí me genera, me obliga a declarar y a tener que pagar un impuesto a la renta. Es lo mismo que está ocurriendo acá. Pero el problema Parlamento es no que puede crear ni su la primer Constitución, efectivamente, el problema es ese, que usted tiene dos normas constitucionales que aquí han quedado absolutamente de lado, el 135 y el 301 de la Constitución. Establecen con claridad que solo el presidente de la República tiene la iniciativa para presentar proyectos de ley que pueden crear, modificar o suprimir impuestos. Eso es ya una cuestión no solamente expresamente establecida en la Constitución, sino que ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Constitucional. Por eso es que sí llama la atención que luego de algunas declaratorias de inconstitucionalidad que la Corte ha hecho a leyes como la que ahora está por entrar en vigencia, en las que se crean impuestos sin la iniciativa presidencial. Entonces, esta, entre comillas, contribución a las utilidades de la banca o a las utilidades del sector de la economía popular y solidaria, cooperativas de ahorro y crédito, básicamente, la contribución a las utilidades que generan los patrimonios de personas naturales y personas jurídicas en ciertos montos, el incremento del ISD nuevamente,
son cuestiones que no le correspondían a la Asamblea Nacional. Yo no sé entonces si ahí se obró de mala fe, pienso que eso ha ocurrido, no pienso que sea ignorancia ya solamente de la legislatura, de que cuando se presenta este proyecto de ley, la propuesta original era el incremento del IVA y resulta que llegamos al primer debate con unas nuevas contribuciones que no formaron parte de la iniciativa presidencial. Pero a esa violación constitucional usted le tiene que agregar al menos dos elementos más. El primero, el efecto retroactivo con el que se cobrarían estos tributos, porque se lo haría sobre la base de rentas o de utilidades percibidas en ejercicios fiscales pasados, 2022 y 2023, lo que viola el derecho a la seguridad jurídica y que además contraviene expresos precedentes de la propia Corte que han señalado que usted no puede aplicar con efecto retro normas de carácter tributario. Y en el caso de las utilidades a la banca, usted tiene un aditamento de una especie de confiscación, si es que ya se pone usted a desmenuzar la cantidad de impuestos que la banca, los accionistas de los bancos pagan y que incluso los propios trabajadores de las instituciones financieras pagan cuando reciben utilidades. Si a eso usted le agrega que la Asamblea Nacional no tuvo los votos suficientes para apoyar la moción de la legisladora Centeno sobre el tema relativo al incremento temporal y luego definitivo del IVA, y que por lo tanto ese aspecto quedó fuera del proyecto de ley aprobado en segundo debate, usted tiene otro vicio más de inconstitucionalidad cuando el presidente, en el veto presidencial, decide insistir en un asunto que, vuelvo a repetir, quedó fuera del proyecto de ley. No está contemplado eso técnicamente. Ya no existe el tema del IVA en el proyecto de ley. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Señores asambleístas, dejen de lado el ridículo teatro electoral. El Estado ecuatoriano se debate en medio de una aguda crisis fiscal, provocada por el arrastre de obligaciones pendientes de pago con gobiernos descentralizados, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y múltiples proveedores de obras y servicios. Las deudas que arrastra el gobierno de Noboa ascenderían a más de 4.000 millones de dólares, cifra que, sumada al déficit fiscal, determina que el Ecuador necesita más de 10.000 millones de dólares para equilibrar su economía. Claro está, sin tomar en cuenta los rubros destinados al pago del servicio de la deuda externa. Con apenas 3 meses de gobierno, Noboa enfrenta la crisis de seguridad y de la economía más aguda de la historia nacional. La gravísima situación fiscal heredada ha determinado que el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, anuncia al país la demora en el pago de los sueldos del mes de enero de este año a gran parte de servidores públicos, manteniéndose al día únicamente con Fuerzas Armadas y Policía. Desde el inicio de su mandato, Daniel Noboa y su equipo de trabajo han intentado que los organismos multilaterales de crédito ayuden a un país que se encuentra en medio de un conflicto armado interno que en la práctica implica una guerra en contra de las narcomafias, en contra del crimen organizado. Más, esos organismos habrían pedido que se programen ingresos permanentes en favor del mejoramiento de las condiciones de liquidez de la caja fiscal. Por ello, el presidente de la República propuso a la Asamblea Nacional el incremento del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%. Propuesta que, lejos de ser tratada técnicamente, se ha politizado con la oposición del correísmo y del Partido Social Cristiano, que sostienen la tesis de que existen otro tipo de alternativas para financiar la seguridad. Resulta lamentable observar que los asambleístas del PSC y la Revolución Ciudadana
privilegien sus intereses electorales dando las espaldas a los requerimientos de un país que, encontrándose en guerra interna contra peligrosos grupos criminales, precisa de manera urgente sangre a la vena, que en este caso le puede proporcionar el aumento del IVA. Es verdad, a nadie le gusta pagar más impuestos. Vivimos momentos críticos de recesión económica, falta de empleo y trabajo y pobreza extendida. Todo esto es cierto, mas en las circunstancias excepcionales que vive el Ecuador, no tenemos otra alternativa que arrimar el hombro, apoyando al gobernante, haciendo nuevos esfuerzos, exigiendo naturalmente que por su lado el gobierno nacional reduzca el tamaño del Estado, eliminando entidades públicas inútiles, optimizando las existentes para atender de manera más eficiente las necesidades populares que demandan el mejoramiento de la seguridad, la salud, la educación, así como de la economía a través de la creación y multiplicación de fuentes de trabajo. Ahora bien, el incremento de 3 puntos al IVA soluciona el problema fiscal. Para nada. Contribuye únicamente a generar la liquidez que el país demanda con verdadera urgencia, nada más. ¿Cómo lograr equilibrar las finanzas públicas para el despegue del Ecuador? Sin duda con disciplina fiscal, que implica cuidar cada centavo, evitando gastos innecesarios y con medidas responsables como la ampliación urgente de la producción petrolera, minera y sobre todo agrícola. A más de lo manifestado, es imposible dejar de lado la necesidad de focalizar el precio de combustibles. El presidente Noboa ya lo ha anunciado, declarando que únicamente se afectarán las gasolinas Extra y Ecopaís, dejando por fuera al diésel y al gas de uso doméstico. Esta declaración marca la línea de conducta de un presidente que atenta las circunstancias políticas y sociales del país, adopta una línea en materia de focalización de subsidios muy cuidadosa, tratando de evitar de esta manera conflictos y protestas populares que sumen tensiones a la megacrisis que afronta el Ecuador. En razón de que la Asamblea Nacional, dentro de un debate contaminado por intereses electorales, no ha conseguido los votos necesarios para aprobar el aumento del IVA requerido por Noboa y tampoco el número de voluntades para su archivo, el trámite pasó al veto del Ejecutivo, quien en menos de 3 horas procedió a enviar al Poder Legislativo una objeción parcial. La Asamblea Nacional deberá sumar en su momento 92 votos para lograr el archivo del proyecto de ley económica urgente o allanarse al veto. Considerando que es muy poco probable que reúne ese número de votos, el proyecto de ley en referencia pasará por el Ministerio de la Ley luego del plazo de 30 días. Todo esto, ¿sabían los asambleístas? No tengo la menor duda de que sí lo sabían, y en detalle. Entonces lo ocurrido en el Parlamento es un teatro de muy mal gusto o un simple tongo que frena y pone trabas innecesarias a un país que, con verdadera urgencia, necesita recursos frescos para conjurar su megacrisis. Global Hoy con Alan Carden. Propuestas irreales. A 4 meses del ataque terrorista de Hamas contra poblaciones y kibbutz israelíes contiguos a la Franja de Gaza, que causaron 1.200 víctimas mortales y unos 250 secuestrados, con todas las atrocidades que se han hecho públicas, que van de asesinatos a mansalva, torturas y agresiones sexuales, secuestros de ancianos, mujeres y niños, tomados como rehenes para ser usados como fichas en una ruleta rusa de poder siniestra, y seguramente de otras que por su truculencia y perversión se las ha mantenido en reserva. Tras unas represalias israelíes definidas por Netanyahu como venganza, literalmente,
que hasta las últimas informaciones hablan de alrededor de 28.000 muertos palestinos, con un 60% de mujeres y niños fallecidos y al menos 1 millón o más de desplazados, y la destrucción hasta los cimientos de grandes extensiones de la ciudad de Gaza en la búsqueda de terroristas de Hamas, se ha presentado una propuesta por parte de dicha organización terrorista para establecer una tregua en Gaza, durante la cual se daría un intercambio de los rehenes israelíes por prisioneros palestinos presos en cárceles de Israel. Hasta ahí, santo y bueno. De hecho, ya se produjo una tregua durante la cual se dio el intercambio de rehenes israelíes, 105 en total, a cambio de liberar a 210 palestinos detenidos. Con la terminación de la tregua, terminaron también los intercambios y el conflicto siguió su letal curso con las consecuencias arriba señaladas. Varios países han continuado en el intento de acercar posiciones y alcanzar otra tregua, tanto para liberar más rehenes como para abastecer a los refugiados palestinos desplazados en la misma franja, cada día en un territorio más reducido, en unas condiciones infrahumanas, sin agua potable ni energía eléctrica. En tales circunstancias, lo que Hamas pide a cambio de la liberación de los rehenes que tiene en sus manos aún vivos, e incluso algo realmente macabro, la devolución de los cuerpos de aquellos fallecidos bajo su custodia, es totalmente inaceptable para el gobierno israelí, sea este o cualquier otro. Hamas juega a la vulnerabilidad del gobierno de Netanyahu ante la exigencia del regreso de los rehenes por parte de sus familias, con el muy sólido argumento de que el gobierno israelí se ha mostrado incapaz de proteger a sus ciudadanos, pese a que Netanyahu vendió su imagen como el más calificado líder para dar esa seguridad a la nación. Se lo acusa incluso de ser el responsable de la debilidad de las fuerzas israelíes frente a la granja por haber trasladado unidades a Cisjordania en apoyo a los colonos israelíes enfrentados con los pobladores palestinos a instancias de los extremistas sionistas del ministro del Interior Ben Gvir, empeñados en repetir en Cisjordania lo que ha venido sucediendo durante años, la toma de los territorios palestinos en un proceso disimulado, pero cada vez menos, por cierto, de expulsión, como ya ha sucedido en Jerusalén. Por otra parte, con las crecientes presiones internacionales que reclaman moderación a Israel en sus ataques de represalia, tomando precauciones para la protección de civiles, son reflejo del rechazo que generan en el mundo unas acciones que han merecido incluso ser presentadas como genocidio y crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional por parte de Sudáfrica, lo que para Israel constituye una muy dolorosa acusación tras la particular circunstancia de haber sufrido el pueblo judío mismo esa atrocidad. Es evidente que la propuesta de Hamas fue formulada a sabiendas de que el gobierno de Netanyahu, encerrado en su lógica de que tan solo una victoria decisiva lo puede salvar, o al menos ganar tiempo, sería rechazada en su totalidad. Y es que Hamas tampoco necesita una solución negociada, pues perdería en ellas esa condición de ser el campeón palestino que ha mostrado las vulnerabilidades de Israel y ha dejado en entredicho el prestigio y el aura de infalibilidad del Mossad, demostrando al mismo tiempo su capacidad de resistir al muy temido ejército israelí durante varios meses. Cuando la percepción de cada bando pasa por considerar inconveniente cualquier acuerdo que no sea la total imposición de sus objetivos, resultan inútiles los intentos por lograrlo.
Se propone algo para mostrar a quienes los apoyan que sí tienen voluntad para buscar la paz, pero que la intransigencia del otro impide cualquier progreso. Hace unos días, en este mismo espacio, sostuve que el camino para cualquier acuerdo requería del indispensable paso al costado de quienes han demostrado un extremismo que excluye a priori cualquier negociación racional. Proponer que Israel, a cambio de los rehenes, además de liberar a cientos de palestinos de las cárceles, siendo Hamas quien establezca quiénes deben ser liberados, incluyendo a los que participaron en la barbarie de octubre, y que además Israel se retire de la franja de Gaza, es tan irreal como que Israel propusiera que se le entreguen todos los líderes de Hamas para juzgarlos por terrorismo en Israel y que se les entreguen mapas detallados de la extensa red de túneles que tan difícil se les ha hecho tomar. Quizás sea posible que se alcance una breve tregua hasta que se liberen algunos rehenes. Es posible incluso que se flexibilice por algunos días el abastecimiento a los refugiados en el sur de la franja, pero no es probable que se vaya mucho más allá. A los extremistas y los radicales de lado y lado les conviene que el conflicto se mantenga indefinidamente, pues así se alimenta el odio y el rencor por los muertos, los mutilados y los despojados, que se vuelven fácil presa de una propaganda que define al otro como el enemigo al que se debe aniquilar. Netanyahu no ha demorado nada, incluso con el secretario de Estado Blinken al lado, en desestimar la propuesta, más bien anunciando, como desde hace 4 meses, una continuación de la ofensiva ante una inminente derrota total de Hamas, asunto no muy creíble, dada la enorme cantidad de jóvenes palestinos, criados en medio de la violencia y la miseria, que adoctrinados por Hamas se convertirán en la próxima oleada de terroristas dispuestos al martirio, como se denomina en la jerga yihadista, a la muerte del que, como un animal rabioso, provoca la mayor cantidad de víctimas del enemigo, sea al volarse junto a ellas con un chaleco explosivo, o al conducir y volar un coche bomba, o atacar a cuchilladas a quienes alcance a matar antes de ser muerto. El recuerdo de sus familiares muertos a millares bajo los misiles israelíes, de sus hogares en escombros, de la carencia de un futuro que no sea la miseria, será sin duda una poderosa fuente de rencor y rabia para el reclutamiento. En ese demencial ciclo de violencia, los únicos beneficiarios son los fanáticos de cada lado. El no detenerlos es la garantía de que esta rueda de horror siga girando por siempre. Esta es una tarea impostergable. Muchas gracias. Editorial. Los años perdidos de salud, artículo de Ramiro Ruiz. El Informe Mundial sobre las Drogas de las Naciones Unidas de la oferta de drogas ilícitas presenta la gravedad del problema en muchos países. En el mundo se registran al menos 190,000 fallecimientos prematuros, en la mayoría de los casos inevitables, provocadas por las drogas que se atribuyen al consumo. Son enormes los daños que ocasionan la droga a la salud, al desarrollo, la paz y seguridad en el mundo. La corrupción es el factor que ayuda a la delincuencia organizada, y a lo largo de toda la cadena de oferta de drogas ilícitas existen oportunidades para caer en la corrupción. Sin embargo, se conoce muy poco acerca de la manera en que intervienen los diferentes tipos de corrupción con los mercados de las drogas. Existen grupos terroristas que lucran con el tráfico de drogas, entre otras formas de delincuencia organizada. El uso de drogas arruina la calidad de vida de las personas y de las sociedades. Los grandes carteles son organizaciones internacionales que luchan por el control del mercado global
y las ganancias garantizan la estabilidad de sus organizaciones. Sus acciones ilegales se concentran en sobornos a personal judicial, entidades privadas, seguridad, contratación de pequeñas unidades, distribuidoras, contratación de bandas criminales o sujetos armados que manipulan el mercado a pequeña escala. Además, se encargan de la seguridad de los cultivos y puntos de distribución de material ilícito. Destruyen los estados, principalmente a la corrupción de las estructuras políticas y judiciales, el control de los medios de comunicación, lavado de activos, violencia, terrorismo y drogadicción. Los traficantes sobornan a los funcionarios aduaneros y sacan partido de las empresas de transporte marítimo, terrestre y aviatorio. Los consumidores pueden obtener drogas por conductos médicos y farmacias corruptas. Alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas en todo el mundo en el último año y más de 36 millones de personas sufrieron trastornos por su consumo, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2021 publicado hoy por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés. En el consumo alto se ubican los países como Canadá, Chile, Estados Unidos, Holanda y Gran Bretaña. Dentro del rango de prevalecencia de uso medio, Bélgica, Dinamarca, España y Francia. Con proporciones de uso bajo, Austria, Colombia, Finlandia, Grecia, Guatemala, Luxemburgo, México, Portugal y Suecia. Los grupos de producción y venta más grandes del mundo se encuentran en México, Rusia y Japón. Han vendido 400.000 millones de dólares. Se calcula que unos 250 millones de personas, es decir, alrededor del 5% de la población adulta mundial, consumieron drogas por lo menos una vez. De estos consumidores, 29.5 millones, es decir, el 0.6% de la población adulta mundial, sufren trastornos provocados por las drogas. Se han perdido siglos de salud en el planeta. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el promedio de consumo de estas sustancias ilícitas en América Latina es del 24%. En Ecuador, las muertes violentas han crecido a la par de las incautaciones de droga. Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Santa Elena registraron en el 2023 porcentajes de resolución de muertes violentas por debajo del promedio nacional. Esas provincias sumaron el 81% de los asesinatos registrados en el país el año pasado. La Secretaría de Seguridad del municipio de Quito informó que en Ecuador el consumo sobrepasa la medida de la Oficina de las Naciones Unidas en 11.41%. Los jóvenes son los más vulnerables al consumo de drogas. A nivel mundial, en el 2021, la prevalecencia anual del consumo de cannabis entre personas de 15 y 16 años era del 5.34%, frente al 4.3% en el caso de los adultos. El consumo de drogas también es nocivo para los jóvenes. Los trastornos por consumo de drogas, en especial los mentales, están interrelacionados. Las drogas conllevan el riesgo de agravar los problemas de salud mental. Se calcula que 1 de cada 8 personas en el mundo padece de un trastorno mental diagnosticado, por lo que la necesidad de abordar los problemas de salud mental en la prevención y el tratamiento del consumo de drogas se ha convertido en una prioridad. Artículo de Ramiro Ruiz. Hay que recuperar la relación con Rusia. Mauricio Gándara, El Universo. Una de las fábulas milenarias de Esopo previene del riesgo que corren los pequeños de caer aplastados bajo los cascos de los toros cuando estos están peleando. De esto debe cuidarse el Ecuador en la guerra entre Rusia con Ucrania y en la que esta última recibe el apoyo económico y de armamento de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En esta lucha se enfrentan las dos primeras potencias militares nucleares del mundo. Ahora el Ecuador se ha mezclado en esta guerra por aceptar ceder a los Estados Unidos armamento ruso que sería enviado a Ucrania para emplearlo contra Rusia. Esta le ha prevenido a Ecuador de no hacerlo, tanto más que por acuerdo contractual expreso necesita la aprobación de Rusia, cláusula generalizada de todo contrato de defensa. Rusia, hace pocas semanas, le advirtió a Ecuador de que consideraría esa cesión del material que le vendió como un acto poco amistoso. En lenguaje internacional diplomático,
Eso significa prevención de un acto de guerra. La Cancillería dice que de gana se enojan los rusos porque se trata solamente de chatarra. Sea o no chatarra, se trata de armamento ruso y no puede el Ecuador cederlo a un tercero sin violar el contrato y exponernos a ser demandados por los correspondientes daños y perjuicios. Esa es una de las consecuencias, siendo esa la menor, porque la mayor es que la cesión de material bélico nos incorpora al conflicto. Perdemos la calidad de neutrales en esa guerra. Uno no puede dejar de preguntarse si es chatarra solamente, ¿para qué la quiere el gobierno de los Estados Unidos? Y la respuesta parece obvia: para cedérsela a Ucrania, que debe estar familiarizada con este material que deben haber compartido antes con Rusia, y si no pueden ser utilizables, por ejemplo los helicópteros, pues servirían como repuestos. Empezamos a ver las consecuencias de la enemistad con Rusia por ciertos requisitos nuevos que exige para el ingreso de nuestros productos agrícolas. Todavía son moderados y sin embargo ya han producido temor y pérdidas económicas en nuestros agricultores de la costa y de la sierra porque afectan negativamente al banano y a los claveles. Aún no se dice que estos requisitos tengan relación con la cesión del material bélico, pero coinciden con las fuertes declaraciones contra el Ecuador formuladas por voceros políticos no agrícolas del gobierno ruso en Moscú y por la embajada en Quito. A buen entendedor, pocas palabras. Por lo visto en la historia, yo diría que el gobierno se está tomando riesgos innecesarios que comprometen al país, por lo pronto, una pérdida de mercados para nuestros productos agrícolas y que han sido conseguidos por nuestros exportadores con tanto esfuerzo. Esto envuelve también la pérdida de puestos de trabajo. Nadie sabe el final de esta guerra a la que nos llevan entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Deberíamos negarnos a entregar ese material como ya lo han hecho México y Colombia. Ya tenemos bastante con nuestra guerra interna y no necesitamos una guerra internacional. Hay que saber decir que no. Mauricio Gándara, El Universo. Noticias internacionales. Kobe Bryant inmortalizado en bronce en Los Ángeles. Los Lakers inmortalizan a una de sus leyendas, Kobe Bryant. El equipo de Los Ángeles presentó la estatua de quien es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Bryant se une así a Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Jerry West, Chick Hearn y Shaquille O'Neal como leyendas de los Lakers honradas con bronce fuera del estadio de Los Ángeles. Ganó 5 anillos de la NBA, fue 18 veces All-Star, 2 veces medallista de oro olímpico y premio MVP de la NBA en 2008. Ucrania y Rusia intercambian 200 prisioneros. Nuevo intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia. 100 soldados de cada bando han podido regresar a casa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicó que la mayoría de los prisioneros de guerra que regresaron formaban parte de las unidades que defendieron Mariupol y la feria de Azovstal. Agregó que hasta hoy 3.135 ucranianos han sido liberados del cautiverio ruso. Alegría también entre los soldados rusos liberados este jueves en un lugar no revelado de Rusia. Una vez más, los Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores. El intercambio tuvo lugar mientras continuaban los combates durante los que Rusia hizo blanco a Ucrania con misiles de largo alcance. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet,
box, lucha libre, Kachaskan, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, Kachaskan, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes.
Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.